Si usted es un médico que ve frecuentemente pacientes con enfermedades crónicas, este es un video para usted. Le voy a mostrar una herramienta que nos ayuda a esquematizar la consulta, además de no obviar detalles relevantes en la atención a estos pacientes. Si usted ya conoce la herramienta, en tan solo 15 minutos podrá remembrarla y poder aplicarla y seguir aplicándola. Sin más, le dejo la presentación. El modelo TOPIC, sus siglas Task Oriented Processes Gate, es un modelo de tareas orientadas a los cuidados, el cual nos permite organizar la consulta de acuerdo al tipo de paciente que tengamos al frente o al tipo de consulta. Es un modelo organizado, importante, ya que nos ayuda a no olvidar ciertas cosas que tenemos que tener presente, ciertas cosas que no debemos dejar pasar en una consulta. Y está organizado en varios tipos. Hoy, hoy nos aboca a hablar del modelo TOPIC, consulta de enfermedad crónica. Este es un modelo muy importante, lo más importante es del TOPIC, ya que es donde se ve mejor su impacto. El modelo consulta de enfermedad crónica nace en un contexto donde había una mala herencia a fines de 90 a las guías terapéuticas de control de enfermedades crónicas y este modelo se ha visto más su beneficio en esto, ya que permite organizar mejor la consulta, permite encontrar qué cosas debemos preguntar, qué cosas no deben pasar en este tipo de consulta, nos da un esquema claro y conciso y además tiene el plus de ser, poder transmitirse y poder enseñar a través del mismo a tanto alumnos como a residentes. Entonces, como otros modelos TOPIC, cuenta de cuatro tareas mayores, en las cuales son procesamiento de la información, desarrollo de la relación médico-paciente, integración de la información y aprendizaje de por vida. Estas cuatro tareas mayores comunes a todos los TOPIC, eh, hay que tener mucho presente y mucho cuidado y mucho detalle en la primera, procesamiento de la información, ya que esta nos permitirá diferenciar un topic de otro. Es donde vamos a ver más variedad entre topics y es donde debemos tener más claras las cosas para no perdernos en la consulta eh, durante esta tarea y saber en qué momento preguntar tal o cual cosa de acuerdo al tipo de consulta que tengamos enfrente, ¿no? Es importante que tengamos mucho foco en el procesamiento de la información. Eh, Muy bien, vamos a hablar un poquito de cada una de estas tareas mayores que componen el topic y en específico la consulta crónicos. Ahora hablaremos de la primera tarea mayor, procesamiento de la información, la cual se divide en cinco tareas menores. La primera, evaluación de las expectativas del paciente, es muy importante. Aquí es muy importante que pongamos en la mesa nuestra mejor capacidad de escucha frente al paciente. Hay que escuchar al paciente, no interrumpirlo, no introducir información nuestra, permitir que el paciente mencione todo lo que él trae a la consulta, ya que de esto va a depender el resto de la misma. Es importante escuchar expectativas. Podemos tener pacientes con expectativas de que simplemente se le dé una receta y ya. Y si no abordamos esto, el paciente no tendrá mucha atención de nuestra consulta, simplemente esperará el momento donde se le sellará y firmará la receta, ¿no? Y no es el fin de la consulta. Es importante explicarle el porqué de la consulta y qué vamos a hacer en la consulta y por qué es importante que sigamos una consulta, ¿no? Porque es importante que venga cada 3 meses. Es importante también que evaluemos, por ejemplo, en otro ejemplo, que hay pacientes que vienen simplemente por una interconsulta. Si son diabéticos, quieren una interconsulta de endocrinología, si son hipertensos, una interconsulta de cardiología, si son asmáticos, una interconsulta anemología. Y es importante que expliquemos el por qué lo estamos viendo nosotros y la capacidad nuestra y que la mejor atención puede ser desde nosotros en la gran mayoría de casos. Importante que evaluemos también expectativas frente a ciertos medicamentos. Hay pacientes que creen que ciertos medicamentos no los deben usar nunca o que significan una enfermedad terminal o tienen un miedo
no argumentado a cierta medicación. O hay pacientes que creen que su enfermedad es curable y que los 3 últimos meses de tratamiento fueron suficientes. Y si no abordamos eso, no entendemos eso, el paciente no seguirá nuestras indicaciones ni seguirá el tratamiento, ¿no? Es importante aquí que evaluemos todas las expectativas y conozcamos qué nos trae el paciente, ¿no? O tenemos pacientes donde el fin de su consulta para ellos es otro tipo de síntoma. Y si nosotros nos enfocamos solamente en la parte de la enfermedad crónica, vamos a perder su atención, ¿no? El paciente no va a tener mucha atención hacia esto y no va a querer ver mucho esto, ¿no? Y no vamos a llegar a un buen foco en la consulta. La segunda tarea menor es evaluar la gravedad y el control de la condición, ¿no? En este momento debemos saber si el paciente la enfermedad crónica que tiene la tiene controlada o no, si hay alguna gravedad de la misma. Es importante que, por ejemplo, preguntar por ciertos síntomas, como la poliuria o visión borrosa en pacientes diabéticos, ¿no? Que nos habla que puede haber un valor alto de la glicemia. Otra cosa importante que debemos preguntar aquí, si el uso de medicamentos de rescate, ¿no? Por ejemplo, en pacientes asmáticos, el uso del salbutamol, que tan frecuente lo están usando, nos habla un poco del control, o el uso de nitroglicerina en pacientes con enfermedad isquémica crónica. Es aquí también importante que evaluemos, revisemos los resultados y lo que el automonitoreo del paciente, ¿no? Es aquí donde podemos evaluar los controles de presión que se hizo en casa del paciente. Este, también debemos acá ver signos en el examen físico del paciente, ¿no? Es acá donde deberíamos tomar la presión arterial en el paciente hipertenso. Y también es en este momento donde revisamos también el laboratorio, resultados del laboratorio. Por ejemplo, en pacientes diabéticos evaluamos su hemoglobina glicosilada. El otro es evaluar la herencia y los efectos adversos al tratamiento, que es muy, muy importante. No sirve mucho la consulta, no ganamos mucho si el paciente no está adherido al tratamiento, ¿no? No tendría mucho fin el tiempo que dedicamos a la misma y el esfuerzo que hace el paciente por venir a nuestra consulta si es que la medicación no la consume las indicaciones no las hace por diferentes motivos. Entonces es importante evaluar esto. Si no lo evaluamos, no sabemos si es que el paciente lo está cumpliendo o no. Eh, Cuando evaluamos la adherencia, no solamente evaluamos la adherencia a la medicación farmacológica, sino también la adherencia ante indicaciones como cambio de estilo de vida, una dieta adecuada. Es importante tener presente esto, no queda en lo farmacológico. Entonces aquí donde debemos preguntar qué fármaco toma, cuándo lo toma, y también ver efectos adversos. Un paciente que ha tenido un efecto adverso a un tratamiento no lo va a seguir tomando. Hay que preguntarlo, ¿no? Y darle opciones, ¿no? Si es que el paciente no se adhiere por un efecto adverso, podemos intentar otra opción. Si el paciente no se adhiere a un tratamiento, puede ser también porque no conoce bien el medicamento o tiene una expectativa distinta del medicamento. Entonces, hay que evaluar y conocer cuáles son los motivos de que no se adhiere y sobre todo conocer la adherencia o no. No tiene sentido aumentar una pastilla más a un paciente con un mal control de diabetes si ni siquiera ha tomado una. Entonces no tiene mucho sentido. Entonces, es importante evaluar esto. eh, o también nos orienta a saber por qué no controla un paciente que está adherido a la terapia farmacológica, ya que ese paciente tiene una mala dieta o no practica ningún tipo de actividad física. Es importante, ¿no? O por qué este paciente asmático requiere más salbutamol, porque no hizo los cuidados preventivos de ciertos alérgenos en su domicilio. Entonces, son cosas que tenemos que valorar en este momento. La otra tarea menor en procesamiento de la información es descartar daño de órgano blanco. De acuerdo a la patología que tengamos, debemos conocer qué órganos suelen estar afectados, ¿no? Y descartar ese daño. Eso se puede hacer desde la anamnesis, ¿no? Preguntando por ciertos síntomas. Se puede hacer desde el examen físico, como ocultar el corazón. eh, También desde el análisis de laboratorio. Eh, por ejemplo, un daño frecuente es el daño renal, lo cual podemos visualizar a través de la creatinina o la relación microalbuminuria-creatinuria. Entonces es algo importante. En algunas ocasiones también
recurriremos a otras especialidades como la de oftalmología, ¿no? Para descartar alguna retinopatía. Es bien importante, es parte del descartar daño de órgano blanco. Y por último, la última tarea menor de procesamiento de información, el revisar el estado de las enfermedades comórbidas. Como sabemos, ciertas enfermedades, como sobre todo diabetes e hipertensión arterial, suelen convivir. Eh, un alto porcentaje de pacientes que tienen diabetes también tienen hipertensión y viceversa. Entonces es importante que debamos revisar el estado de las enfermedades comórbidas. A un paciente diabético es por eso que tengo que tomar la presión en la consulta. Tenemos que pedirle análisis como colesterol, triglicéridos, ¿no? Que también puede convivir con dislipidemia. Tenemos que pesarlo, tallarlo, porque también podemos estar frente a un paciente obeso. Eh, o tenemos que preguntar por ciertos hábitos, ¿no? Podemos estar frente a un paciente tabaquista. Entonces es una cosa muy importante. Entonces, también es algo que se debe hacer dentro del procesamiento de la información. La segunda tarea mayor es desarrollo de la relación médico-paciente, la cual tiene una tarea menor, establecer una relación terapéutica. Es muy importante también la relación médico-paciente. Eh, Va a depender mucho lo que hemos hecho en la primera parte de las tareas, la escucha que hemos tenido frente al paciente, cómo hemos atendido sus expectativas y también la relación pasada de atenciones previas para aumentar la buena relación médico-paciente. Es aquí donde debemos tener un cuidado incondicional con el paciente y con la familia. Debemos colaborar que el paciente se envuelva en su tratamiento, que el paciente también envuelva a su familia en la terapéutica, en el tratamiento, porque son muy importantes. Aquí también debemos tener mucha sensibilidad, ser muy empáticos, ¿no? Y también educar al paciente, sobre todo en su enfermedad, ¿no? Qué cosa hacer ante ciertas circunstancias. Es muy importante y hay que irla trabajando, ir haciéndola crecer y mejorándola consulta a consulta. La tercera tarea mayor, integración de la información y la relación médico-paciente, a su vez se subdivide en dos tareas menores, renegociar el plan de manejo y apoyar a tu cuidado del paciente. Esta tercera tarea mayor surge a partir de las dos previas, con una correcta recolección de información y una correcta relación médico-paciente, podemos hacer esta tercera tarea, la cual integra las dos previas. Es importante aquí, en la parte de renegociar el plan de manejo, que tengamos presente las creencias del paciente, sigamos teniendo presente las expectativas del mismo y en base a un diálogo adecuado, ganado ya desde la relación médico-paciente, poder pactar ciertas cosas, tanto en el plan diagnóstico como en el plan de tratamiento, de manera conjunta con el paciente. Explicarle por qué ciertas cosas se están haciendo, ¿no? Explicarles por qué le pedimos hemoglobina glucosilada, por qué tiene que ir al laboratorio a dejar una muestra de orina, por qué tenemos que ver cómo está su microalbuminuria, por qué le envío a que tome a casa la presión arterial, ¿no? Entonces, es importante esto. ¿Por qué le pido que su glucosa esté debajo de 130? ¿No? Explicarles lo que puede pasar con el no tratamiento adecuado. Entonces, es acá importante que reforcemos el porqué de las cosas, expliquemos el porqué de las cosas y escuchemos lo que el paciente quien nos quiere decir al respecto. Eh, y que entienda al entender el porqué, el paciente se va a adherir mejor al plan diagnóstico y también por ende al plan terapéutico. Entonces, si el paciente entiende por qué se hace la mayoría de obesidad, por qué va a usar el salbutamol, por qué tiene que ir al laboratorio cada 3 meses o cada 6 meses, lo va a hacer porque entiende el por qué. Igual va a cambiar de medicamento, va a tomar un nuevo medicamento porque entiende el por qué se lo estamos aumentando. O por qué pasamos a usar insulina, se va a adherir al tratamiento porque sabemos porque le explicamos de que es lo mejor para él y que el mejor control será con eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces es importante que renegociemos el plan de manejo de manera continua. Ciertos pacientes que no están de acuerdo con ciertas terapéuticas, siempre y cuando no afecte su salud de manera muy importante, debemos intentar llegar a un punto medio en sus cuidados. Acá es muy importante que evaluemos frente a qué paciente estamos. Hay diferentes de personalidades. Cada paciente va su importancia es distinto de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a cómo ve la atención del médico.
Es importante, debemos ser un poco volubles y dentro de nuestra ciencia no pisotear al paciente o no pisotear sus creencias o no forzar tratamiento que no tiene ningún fin. Luego tenemos apoyar el autocuidado del paciente. Es importante que orientemos, ¿no? ¿Qué hacer frente a tal o cual circunstancia? ¿No? ¿Qué hacer si tiene síntomas de hipoglicemia? ¿No? ¿Qué hacer si tiene valores muy altos de hipertensión arterial? ¿Qué hacer si tiene una crisis de asma? Entonces el paciente tiene que saber cómo actuar en cada situación, cómo cuidarse, este, o también explicarle, ¿no? Por qué tiene que hidratarse la piel, por qué tiene que cortarse las uñas con un podólogo, por qué tiene que rizarse los pies. Entonces, es muy importante también que soportemos esto, apoyemos este cuidado, el autocuidado del paciente. También en esto incluir a la familia, ¿no? Familia también tiene que formar parte del autocuidado del paciente. Por último, hablaremos de la última tarea mayor, aprendizaje de por vida. El paciente ya no está con nosotros, pero el topic continúa. Continúa la formación, continúa la educación, el médico siempre debe estar en formación. Entonces tenemos que aprender del encuentro, cosas que no tuvimos claras o cosas que entendemos que podemos reforzar, tenemos que leerlas, tenemos que buscarlas, tenemos que aprender de las mismas. Y en el caso del tópico crónico específico, es importante revisar las guías clínicas, ¿no? Las más actualizadas posibles y adherirnos a las mismas. No, no podemos adherirnos si no las conocemos cada día mejor. Entonces siempre hay una oportunidad de seguir reforzando esto. Agradezco su atención, les doy las fuentes, las cuales pueden revisar para ampliar el conocimiento del topic crónico. La primera vemos el libro, Topic Tax Oriented Processing Care. Gracias. Si les gustó el contenido, por favor déjenle un like y suscríbanse. Hasta pronto.